Edmundo González Urrutia ha dado una entrevista a CNN y le ha dicho cosas muy interesantes a la reportera venezolana que lo entrevistó. Y por supuesto, de cada una de las cosas que dijo, hay una enseñanza que sacar. Después del 28 de julio, ¿cree que la oposición debería participar en las elecciones regionales? Vamos a esperar llegar al 10 de enero. El 10 de enero, ya no es el 28 de julio, ya es el 10 de enero. Vamos a esperar llegar al 10 de enero. ¿Qué significa eso? ¿A qué juega Edmundo González Urrutia a estas alturas? ¿Para dónde va este proceso? ¿Y dónde estamos parados los venezolanos? Y muy especialmente aquellos que creyeron en la opción electoral. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, plomería informativa. Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por suscribirse al canal, los que ya lo hicieron. Gracias por darle me gusta a estos videos, que es una forma gratuita de apoyarnos para seguir creciendo. Es sin duda alguna para nosotros un placer saber que ustedes se encuentran allí y un verdadero privilegio saber que hay tanta gente dispuesta a financiar la elaboración de este programa con sus suscripciones en Patreon, patreon.com/delaraf, para poder nosotros decirles día tras día, año tras año, semana tras semana, mes tras mes, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte unas muletas chimbas. Después te las van a expropiar. Te pondrán de rodillas para pedirles perdón. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A que no te gusta que repita esto todos los días? Eso es porque tienes un chavista por dentro. Anda a tomarte un purgante para que no cagues. Y después vuelves. Sabandija. A todos los demás, bienvenidos, gracias. Y seguimos. ¿Creer o no creer? ¿Tener fe o no tener fe? Por supuesto que hay gente que siente la necesidad de creerle a la clase política falsaria y prostibularia. ¿Por qué razón lo hacen? Se puede discutir en otro momento. Pero sin duda alguna hay gente que se empeña en seguir creyendo. A la gente que se empeña en seguir creyendo y a la gente que ha decidido no seguir creyendo, todos tenemos el mismo deber, que es, si de verdad nos interesa Venezuela, la marcha que tenga el país y el futuro de nuestra nación, nuestro deber es seguir viendo qué es lo que está pasando y seguir escuchando lo que los dirigentes están diciendo. Pero en mi caso particular, yo he decidido desde hace bastante rato no creerles más. Yo les he retirado toda mi confianza a todos aquellos que están dentro de la política falsaria y prostibularia. Más allá de la simpatía, más allá de lo personal, más allá de la pertinencia histórica de algunos, más allá del respeto que por su edad o por cualquier otra razón uno les pueda tener, yo simple y sencillamente decidí dejar de creerle a todo aquel que se presente en el camino electoralista y que pase por alto lo lógico y fundamental frente a un régimen criminal, que su salida del poder solamente será posible a través de medidas de fuerza verdaderamente estructuradas. Quien ande en otro camino para mí no tiene ningún respeto, es que ni siquiera lo considero dirigente político, lo considero payaso y paso de largo frente a sus planteamientos. Sobre todo los que se presentan como alternativa, que terminan siendo más estafadores. En estos días me comentaban que de determinados personajes al cual no voy a mencionar, que por qué tú no entrevistas a fulano, porque él está planteando tal cosa, porque él está en contra de lo que estos hacen y él tal. No voy a nombrar personajes, pero lo que sí voy a decir es lo siguiente. ¿Cómo mido yo a un político? Yo mido a un político por sus ideas, por su trayectoria y por sus actividades profesionales. Ojo, ese soy yo, cada quien mide como quiere. Por sus ideas, en qué cree, qué defiende y qué propone, qué plantea, cuál es el fondo de lo que él quiere desarrollar desde el punto de vista político. Eso tiene que estar escrito en alguna parte. Eso tiene que estar, debe haberse manifestado en algún documento, en algún planteamiento serio, en algún planteamiento lógico, que pueda ser sometido a revisión, a debate y se le puedan derribar las argumentaciones falaces que pueda tener. Si un político
no tiene, y esta es por supuesto la valoración personal que yo hago, cada quien puede hacer la que quiera, pero para mí, si una persona con aspiraciones políticas no tiene claro las ideas que quiere defender y el proyecto o el programa que quiere aplicar, para mí ese no es un político, ese es un politiquero. Número 1. Número 2, su trayectoria. Por sus frutos lo conoceréis. Si es una persona que se... Ojo, y aquí no se trata solamente del tema académico, porque yo he visto muchos abogados delincuentes y he visto mucho obrero honesto. Aquí el planteamiento es que inclusive usted me puede hablar a mí de un sindicalista como candidato presidencial sin título universitario, un obrero. Yo eso lo podría entender. Yo estoy convencido de que una persona que venga de la actividad sindical como obrero, muy probablemente al haber hecho una carrera y tener una trayectoria que pueda defenderse como transparente en la forma como ha llevado su actividad, probablemente pueda ser una persona que se deba tomar en cuenta en el futuro para determinadas situaciones sin que tenga un aval académico. Y en tercer lugar está el tema de, porque por su fruto lo conoceréis. Es un abogado. Bueno, ¿y ha ejercido como abogado? O se sacó el título y se fue a hacer política. ¿Qué es un politólogo? ¿Y qué tiene en su trabajo, en su labor? Luego, que es un docente y nunca dio clase. Ese tipo de cosas para mí son importantes. Y luego está el poder explicar de qué viven. A mí no me convence un flojo aunque venga sudado. Yo no creo en flojo aunque venga sudado, amigo. En tal sentido, si usted me dice a mí que fulanito de tal es el nuevo político y él está haciéndolo todo distinto y él sí es de derecha y él sí es el de más derecha y él sí sabe para dónde vamos y él siempre lo ha combatido y él es el hombre tal y se toma una foto con este y tiene una foto con el otro y mira que él es de derecha y tal, no sé qué, y usted no me puede decir a mí o él no puede responder a 3 preguntas básicas: ¿cuál es su programa y qué es lo que pretende hacer? Y que ese programa pueda ser sometido a debate y se le pueda desmontar cualquier falacia que posea. Número 2, ¿cuál es su trayectoria más allá de la política? ¿Qué ha hecho esa persona en su vida, en su ejercicio profesional o en su oficio? Si es que acaso lo que posee es un oficio. Y número 3, ¿de qué vive? Si no me puede responder eso, Daniel Lara Farías, quien les habla, no confiará en él. ¿Por qué? Porque como yo sí estudié y ejercí mi carrera, como yo sí tengo una trayectoria que puedo defender, y como yo, además de eso, yo puedo decir de qué vivo, sin tenerle miedo a una revisión, a la más estricta de las revisiones, amigo mío, que es la revisión de el Finanzamt alemán, que es la agencia de recaudación de impuestos. Yo lo menos que puedo pedir para un dirigente que pretende representarme a mí o a los intereses de mi país, lo menos que puedo pedir es que cumpla con esas 3 cosas. Cada quien me dirá, de repente hay una persona que lo mide por cuestión estética. No, que bueno, que se vista bien, que se bañe. Bueno, eso es importante. Si no se baña, tampoco, pues. Si una persona que no se baña, pana, eso no, olvídate. ¿Por qué? Porque yo me baño. Yo creo en el aseo personal. Una persona que ande, ¿sabes? Morraña, no. Por morrañas no voy. Basado en esto, yo siempre me he preguntado, ¿en qué cree Edmundo González Urrutia? ¿Alguien sabe? Porque él era, entiendo yo que era copellano, era socialcristiano. Sigue siendo socialcristiano hoy. ¿Qué defiende él? ¿Cuál es el planteamiento? No, porque es que él asumió un papel en un momento difícil. Claro, pero al momento que tú asumes ese papel, tú tienes que tener algo que decir. Mira, este es el país en el que yo creo. El pacto de punto fijo con el cual se establece una connivencia, convivencia o concertación entre 3 partidos políticos en el año 1958 en Venezuela eran 3 páginas que incluían, por cierto, un programa mínimo común. En tal sentido, no le estamos pidiendo ni siquiera que escriban un libro, aunque sería, bueno, aquí hay un poco de gente, la gran mayoría de los grandes dirigentes políticos de otrora te escribían, o sea, tenían un libro que mostrar.
Betancourt tenía Venezuela, política y petróleo. Caldera tenía especificidad de la democracia cristiana y otros. Betancourt tenía varios también. Aquí hasta los propios dirigentes de izquierda. Bueno, Teodoro Pecos escribió varios libros. Ojo, no estoy demostrando ni simpatía ni antipatía por ninguno. Es decir, ¿en qué piensas? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza Edmundo González Urrutia, aparte de su gurrumunería? Aparte de su carácter surrumaco. ¿Tienen antiácido por ahí? Para que vayan tomando, porque puede ser difícil las cosas que vamos a escuchar. La entrevista que dio Edmundo González Urrutia, Gurrumino, Zamacuco, Cagalíndez. A continuación. Bueno, mira, primero que nada, mi salida a buscar la protección de la Embajada del Reino de los Países Bajos obedeció a que yo tenía 3 citaciones del Ministerio Público, una orden de aprehensión dictada también por el Ministerio Público, y lo que me esperaba era allanamiento de mi casa. Ante esa realidad opté, con el consejo de varios amigos también, que buscara la protección de una embajada. Y me ofreció la protección la Embajada de los Países Bajos, en donde tuve 32 días, específicamente 32 días, sin que nadie pudiera haber notado que yo estaba allí, afortunadamente. En el camino se percibió que yo iba a tener que seguir así por un buen tiempo, y pensamos que la mejor opción era pedir un asilo político en un país amigo, como es el Reino de España. Y así fui que la embajada de la Embajada de Holanda pasé a la de España, que median pocos metros entre una y otra. Ahí estuve 2 días y al tercer día salí para acá, luego de haber hecho gestiones con el gobierno y de haber suscrito un documento que en principio tenía que haber sido reservado, pero que quienes lo suscribieron en nombre del gobierno se dieron a la tarea de divulgarlo. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Usted dijo que tuvo que salir de Venezuela porque era entre la cárcel o el exilio. Así es. ¿Por qué se sintió tan amenazado estando bajo la protección de la Embajada de España? No, ya en la Embajada de España tenía la protección diplomática que me permitía orientarme hacia el asilo político en España, cosa que fue lo que hice. El gobierno de España envió un medio de transporte para mi salida del país, que no fue fácil porque tuve que negociar con los enviados del régimen un documento para que me permitiera mi salida de Venezuela. Un documento donde usted también ha mencionado que se sintió presionado y coaccionado. Claro, porque la presión viene de tener a 2 personas en representación del gobierno, teniendo que negociar los términos de un acuerdo que permitiera mi salida, en algunos de los cuales yo no estaba de acuerdo, pero el débil jurídico ahí era yo, así que yo tenía que o firmaba eso o no salía. ¿Cuál fue el papel del embajador de España en Venezuela ante todo esto? No, él no intervino en nada, él intervino en darme la protección y de la embajada. La negociación fue entre los enviados del gobierno, los hermanos Rodríguez y mi persona. Los hermanos Rodríguez y mi persona. En primer lugar, el señor afirma que él lo acusan de varios delitos, de verdad. Y que él estuvo 32 días en la embajada de Holanda. Lo que nos lleva a sacar cuentas. Le pregunto yo a usted que me escucha. Cuando Edmundo González Urrutia dice que él fue acusado de varios delitos y por esa razón él se fue para una embajada donde estuvo 32 días, ¿a usted le salen las cuentas? Porque todo indica que el señor se va y se mete en una embajada antes de que lo imputen. Primera mentira. El señor se fue a la embajada de Holanda antes de que lo imputaran. Ojo, no lo estoy criticando en cuanto a su decisión de meterse en una embajada para evitar, evidentemente, que lo capturaran o lo mataran, si ese era el riesgo. Lo que sí les puedo decir es que esas acusaciones
con las cuales lo imputan vinieron cerca de 10 días después de las elecciones. Es decir, él ya tenía 12 días metido en la embajada. Número 1. Número 2, él habla de la necesidad de irse a un país amigo, de recibir asilo en un país amigo. Me pregunto yo, ¿eso quiere decir que Holanda no era un país amigo? ¿Eso quiere decir que Holanda no le quería dar el asilo? ¿O es lo que nos ha dicho bien, o sea, el día siguiente de la llegada de Edmundo González Urrutia a Madrid, el periodista español Federico Jiménez Los Santos hizo una narración que evidentemente la única fuente puede ser la propia Cayetana Álvarez de Toledo, donde comentaba que la gestión por la cual Edmundo González Urrutia se refugia en la embajada holandesa vino a través de Argentina. Pues resulta ser que la reina máxima de Holanda es de origen argentino, tiene una muy buena relación con el gobierno argentino y una de las hermanas de la princesa máxima de Holanda estudió con Cayetana Álvarez de Toledo. Entonces por allí, cuando se lanza la amenaza de que van a joder a María Corina, se mueven para pedirle a esta gente algún tipo de ayuda y se habilita la embajada de Holanda para recibir a María Corina y el que llega en efecto es Edmundo. Pero lo que nos dice Federico Jiménez Los Santos el día siguiente de la llegada de Edmundo a España es que Edmundo estaba en la embajada porque la embajada de Holanda y el embajador de Holanda asumía que él se iba a quedar en Venezuela. Es decir, que él iba a defender el asunto en Venezuela y que por lo tanto necesitaba un sitio seguro donde no lo agarraran. Y que cuando Edmundo González Urrutia decide que él se va, lo hace porque el embajador en ningún momento habían hablado de asilo, habían hablado de que él se quedara. Cuando él vio que no le iban a dar asilo en Holanda, sino que el camino que tenía estaba abierto a través de España, él se fue para la embajada de España. Eso es lo que cuenta Federico Jiménez Los Santos en su programa del día siguiente a la llegada de Edmundo González Urrutia a España. Pero además de esto hay otra situación. Además de esto ocurre que el señor dice que necesitaba el asilo en un país amigo. Me pregunto yo, ¿amigo de quién? ¿Amigo suyo? ¿Amigo del régimen? ¿Amigo de la lucha por la libertad? ¿Amigo de Venezuela? Yo no dudo que el pueblo español es amigo del pueblo venezolano. Es que tenemos unos vínculos indisolubles que pase lo que pase no se van a disolver. Se han pasado más de 200 años de la independencia y seguimos siendo hispanos en lo más profundo de nosotros. Pero ¿puede hablarse en España actualmente de un gobierno amigo de Venezuela o un gobierno amigo del chavismo? Eso es lo que el señor no aclara. Y por supuesto, la cuestión de los compromisos y todo lo demás que él dice que el gobierno asumió con él y que le han cumplido, parecen dejarle mucho más elementos turbios a su explicación. Pero el hecho es que me aceptaron mi condición de asilo, me aceptaron, me han prestado todas las facilidades para mi llegada, enviaron un avión especial para traerme de Caracas acá a Madrid. Me acompañó un subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y desde entonces yo no he recibido sino la protección, las garantías y el buen trato del gobierno de España. La protección, la garantía y el buen trato del gobierno socialista de España, de un gobierno en coalición donde están los comunistas del partido Sumar aliados desde la primera hora del chavismo. La gente de Podemos, de Sumar, Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, que están todos subsumidos en esa alianza frankensteínica que es Sumar. El gobierno socialista, que además de eso está siendo acusado en este momento en el que estamos hablando de negociados gravísimos con Delcy Rodríguez, la misma que firmó el compromiso con este señor. Entonces, ¿cómo es eso que el régimen venezolano, a través de Delcy Rodríguez, al parecer tiene vínculos con tramas de corrupción del gobierno socialista y ese gobierno socialista le da todas las garantías al tipo que supuestamente quería sacar al régimen, que es socio de ellos, y no tenemos derecho a sospechar? Bueno, cada quien que piense lo que quiera. Escuchemos al señor. ¿Cuál fue el papel de Eudoro González en escena? También se ha convertido en otro protagonista de esta salida. ¿Fue intermediario o enviado especial de Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español? Él me ayudó
en la negociación que sostuvimos con los enviados con los hermanos Rodríguez. Efectivamente. Entonces fue un intermediario. Sí. Podemos llamarlo de esa manera. Podríamos llamarlo así, de esa manera. Estamos hablando del diputado Eudoro González de Llán, hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela, nombrado por el chavismo, Leonardo González de Llán, prófugo de la justicia por crímenes relacionados a la legitimación de capitales dentro de la trama donde se encuentra el exgolpista y miembro del chavismo, preso en los Estados Unidos, ex tesorero de la República, el Tuerto Andrade, que era diputado, Eudoro González de Llán, de Primero Justicia, porque es uno de los amiguitos Lucky de Capriles. Son amiguitos, desde su más tierna edad. ¿Sabes? Medio pollo, que dan salud de pelotero y todas esas cosas. De él está hablando el mundo. Entonces, alguien me dijo por ahí que ellos que son familia, no lo sé, porque González son muchos, y de todo tipo, de toda la y de todo color. Pero, bueno, dos González copellanos, bueno, porque el papá de Eudoro fue parlamentario copellano durante muchos años también. Por su fruto lo conoceréis y por lo que te digan los medirás. Hablemos de la situación de su hija y de su familia en Venezuela. Sé que el segundo documento que se firmó en esta conversación fue para garantizar y salvaguardar a su hija y a su familia. ¿Qué pasó? Ese segundo documento lo propuse yo después de haber firmado el primero que me garantizaba mi salida. Y yo lo que pedía al gobierno eran garantías para mi familia, mis pocos bienes que son mi apartamento y mi casa donde vivo, garantías para el equipo que trabajaba conmigo, para el personal que me acompañó durante los días de la campaña, que no hubiera haber retaliaciones en contra de ellos. Y bueno, hasta ahora eso se ha cumplido. ¿Su hija se encuentra bien Sí. en Venezuela? Sí. ¿Podría salir de Venezuela si ella quisiera? Yo entiendo que sí. ¿Bajo calidad de exiliada o como ciudadana venezolana? Como ciudadana con su pasaporte y su boleto de viaje. En estos momentos, ¿qué ha pasado con sus bienes en Venezuela? Mi apartamento está vacío, mi hija y otras personas van diariamente por la casa, entre otras cosas para tener cuidado de las plantas de mi esposa, que es una de sus preocupaciones más importantes, pero todo hasta ahora está bien. De las preocupaciones más importantes están los helechos de su esposa. O sea, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. O sea, aquí no estamos inventando nada, son todas sus palabras. El señor Edmundo González Urrutia se mostró sumamente preocupado por supuesto, por su familia. Sin embargo, su hija sigue en Venezuela. Y según ha dicho él, no tiene ninguna medida de prohibición para salir de Venezuela. Puede salir tranquilamente con su pasaporte y volver a entrar si quiere. Lo ha dicho él, lo acaba de decir. Ha dicho además que la garantía para con sus bienes, el gobierno la está cumpliendo. Bueno, el gobierno lo llama él, el régimen lo llamo yo. Y dice que su hija y otras personas pueden entrar a diario al apartamento a regarle los helechos a la señora esposa de Edmundo González Urrutia, porque esa es la preocupación más grande que ellos tienen, que no se le vayan a morir las maticas. Me imagino yo que también aprovecharán para ponerle patilla y lechosa a la guacamaya, ¿verdad? Y para echar una barriguita de vez en cuando. La preocupación más grande no es cómo están los presos políticos. La preocupación más grande no es las torturas que están recibiendo los presos políticos. La preocupación más grande no es que hay todavía niños y adolescentes presos por el horroroso delito de haber salido en la madrugada del 29 de julio de 2024 a tumbar las estatuas de Chávez, a pegarle candela a los afiches de Maduro y a gritarle a Maduro que se fuera y a gritar vivas a María Corina y Edmundo González Urrutia, asumiendo que él hasta el final había llegado. Y resulta ser que él hasta el final fue que esa misma madrugada, por una puerta salía la gente de los barrios y de las comunidades a tumbar las estatuas de Chávez, y por la otra puerta salía Edmundo González Urrutia Gurrumino a meterse como el cagalinde que es en una embajada. Y aquí estamos. El señor en Madrid, muy preocupado por los helechos de la casa, que no se le vayan, imagínense que no se le vayan a morir los helechos. No, y me imagino yo que tendrá una sábila. Bueno, la sábila no hay que echarle tanta agua. Y un palo de Brasil, me imagino yo que tendrá ahí también. ¿Verdad?
De repente tiene un orégano orejón ahí sembrado, porque tú sabes que el orégano orejón se usa cuando uno tiene gripe, ¿no? Entonces uno tiene el orégano orejón ahí sembrado. De repente tiene una trinitaria. Lo que pasa es que la trinitaria da mucho trabajo porque ensucia mucho, que barre mucho. Entonces, de repente es mejor unos helechos, ¿verdad? Esos son los políticos. Esa es la estatura del señor. La preocupación, ¿cuál es? La preocupación son los helechos. La preocupación es el apartamentico y todo lo demás. Bueno, pero es que él es un señor mayor, tú no le puedes pedir. Sí le puedo pedir lo que me dé mi perra gana, porque el que quiere ser presidente del país en el que yo nací es él. Por lo tanto, ese señor merece que se le critique por cualquier cosa que diga, por la ropa que se ponga, por los zapatos que use, por la gente con la que se reúne, por la gente a la que le da entrevistas, por los medios en los que aparece. Porque de eso se trata la labor ciudadana, de cuestionar a estos carajos. Mucho más cuando no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y mucho peor cuando no hay coherencia entre lo que se le pide a los demás que hagan y lo que hacen ellos. Porque le dicen a la gente que se restee, pero ellos se van. Y yo no estoy diciendo con esto que sea malo que se vaya. Es que si de verdad hay una razón, si usted se va para organizar fuera del país lo que hay que organizar para sacar a esa gente del poder, yo no le voy a criticar que usted se vaya. Pero lo que ha quedado perfectamente claro en estos 25 años es que todos esos politiqueros cuando se han ido es para vivir el cuento afuera. No para organizar lo que hay que organizar, para salir de ese régimen. Y Edmundo González Urrutia está dando permanente prueba de las cosas a las que está dispuesto y las cosas a las que no está dispuesto. O sea, ese cuentico de que del 10 de enero yo voy, espérenme, de que después del Día de Reyes va a aparecer Edmundo González Urrutia envuelto en papel de regalo debajo del árbol de Navidad o del nacimiento viviente en la Plaza Bolívar de Caracas, y ahí se va a ir caminando o se va a montar en los camellos de los 3 Reyes Magos, de Melchor, de Basaltar o de Malhechor o de Batracar, y se va a montar en uno de esos camellos y va a llegar a Miraflores montado en un camello disfrazado de Rey Mago, o va a llegar disfrazado de Niño Jesús y María Corina va a ser la Virgen María que lo va a llevar cargado. Y van a llegar a la puerta de Miraflores cantando Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería un niño cagalinde como Igurrumí, ¿no? Oye, amigo, yo creo que hay que despertar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a despertar. Y por eso es que le está yendo tan mal a los vendedores de humo. A los vendedores de humo le está yendo cada vez peor, porque cada vez que se montan en una campaña les termina saliendo el diablo. Porque esto que ha dicho el gurrumino es ver al diablo en cuanto a los planteamientos. Es darte cuenta de que en realidad todo lo que le dijeron a la gente durante la etapa de la campaña se convirtió en una gran mentira, y que todo lo que se sospechaba terminó siendo verdad. Sí se reúnen con el chavismo, sí hay politiqueros del chavismo, de la oposición que son pieza directa de la confabulación para con el chavismo. Sí son unos tipos que no pueden decirnos de qué viven. Son unos tipos que son capaces de entregarse y de negociar siempre con el chavismo. Y cuando negocian es a su favor, por su favor personal, no a favor del país. Que llaman a la gente a la calle, cuando esa gente cae presa se olvidan de ellos. Todas esas acusaciones, termina el tipo dándole la razón. Por eso con los vendedores de humo le va tan mal. Por eso es que andan intoxicados con tanto humo, pobrecito. Cada vez que los veo hablando tonterías, yo digo, oye, vale. De verdad, una cosa tristísima, patética. El esfuerzo que se hace. Un esfuerzo que, por cierto, termina comprometiendo la integridad de muchos comunicadores y periodistas a los cuales uno tiene por serio y que lamentablemente terminan robando. Por cierto, en esta entrevista que hizo la señorita Orá de CNN, en ningún momento se habló de Zapatero. No se le preguntó, referencialmente, pero no se le preguntó. ¿Usted ha hablado con Zapatero? No se le preguntó. Nada. Lo que me lleva a mí a pensar que o a la periodista se le pasó ese rolling y se le olvidó, o hubo una condición previa para la entrevista. No me preguntes por Zapatero. Así como diría Daniel Santos, no me preguntes por Linda. Si tú no eres Edmundo González Urrutia y no tenías un avión esperándote para salir de Venezuela y llevarte a España, es porque eres un ciudadano normal, común y corriente, que simple y llanamente necesita un abogado que lo represente en España para los asuntos migratorios. En ese caso,
tienes que llamar a los mejores, que es la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores se encarga de llevar tu caso ante las autoridades migratorias de forma efectiva para que todo lo que estés intentando hacer, residencia permanente, residencia por arraigo, la nacionalidad o la ciudadanía por herencia de tus padres o abuelos, el caso de asilo, el caso de la apelación, etcétera, esté en buenas manos. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y si vas a andar viajando por el mundo como el Mundo González Urrutia, es necesario que sepas que requieres tener una póliza de seguro de viaje para que no te pase o para que si te llega a pasar algún inconveniente durante tu viaje, tengas no solamente una póliza de seguros que te cubra, sino también un asesor de seguros serio. Tanta gente que me ha escrito, y yo sé que esto yo no lo tengo por qué, ustedes dirán, bueno, eso es la publicidad. No. A mí me ha escrito muchísima gente para decirme, oye, qué buen trabajo hace tu asesor Gustavo. Porque no es solamente que te vende la póliza, es que siempre está allí para contestarte cuando tienes una necesidad. No es de esos asesores de seguro que se encarga de venderte la póliza y no lo ves más nunca. No, este es un asesor de seguro que se queda allí y que está permanentemente a tu disposición cuando tienes cualquier duda. Y en el caso de que compres una póliza de salud y tienes un inconveniente de salud y tienes una duda, él te va a asistir. En el caso de que tengas una póliza de seguro de viaje con tu asesor Gustavo y tengas un inconveniente en un viaje, es mejor tener a tu asesor Gustavo y comunicarte con él que tener una de esas pólizas compradas por internet que cuando te ocurre algo no aparece ni el que te la vendió, ni el que te la cobró, ni el que te la recomendó. No te va a pasar con tu asesor Gustavo. En materia de seguros, tu asesor Gustavo, asegúrate bien. ¿Usted ha visto un político pagando impuestos? Yo nunca, pana. Nunca he visto un politiquero pagando impuestos. Yo tengo que pagar impuestos. Usted tiene que pagar impuestos. Y si está en los Estados Unidos, usted tiene que tener al día todo lo relacionado al pago de sus impuestos. Porque usted se podrá salvar de un huracán, se podrá salvar de un terremoto, se podrá salvar de un tiroteo, se podrá salvar de la eliminación de los medios de Nueva York, de cualquier cosa. Pero de lo que no se puede salvar es del pago de los impuestos. Easy Tax To Go organiza su contabilidad para que el pago de sus impuestos sea todo lo correcto que tiene que ser. Y además de eso, le permite obtener la formación para hacer, porque usted quiere saber. Merángel Lantes le da un curso a nombre de Easy Tax To Go para que usted sepa qué es lo que usted tiene que pagar y por qué. Y de repente usted mismo prepara sus impuestos. Y de repente usted se convierte en un preparador de impuestos certificado para terceros, de forma tal de desarrollar esa actividad profesional cobrando sus honorarios por esa labor. Malo es petar sin luz. Easy Tax To Go es la gente para el pago de los impuestos en los Estados Unidos. Ey, los originales, si no está Merángel Lanten, son unos piraten. Mosca con eso. Pero es que usted siente que usted puede tener la superación de ese bullying que le hicieron en la escuela porque a usted le decían orejón. A usted le decían el orejón cuando estaba en la escuela y usted quedó traumado con eso, pero a su mamá le decía, ay, no les hagas caso. No les hagas caso. Eso no les hagas caso. Pero hoy que, como dice el tango, hoy que usted puede y la suerte le sonríe, ¿por qué no ir a la consulta del doctor Ricardo Pérez para, porque usted quiere mejorar ese tema de las orejas y dejar de sentir que es el orégano o orejón? Bueno, o Dumbo, como le decían a usted, el doctor Ricardo Pérez, cirujano estético en Doral, Miami, con el equipo de cirujanos plásticos líder en la materia, en el Doral, Miami y en toda la Florida. Doctor Ricardo Pérez, cirugía estética con la calidad que merece una cosa tan delicada. No pretendas tú ponerte en manos de cualquier cirujano estético para que termines con la cara como la presidenta, como la bicha esta, la presidenta del Tribunal Supremo. Dios mío, esa mujer cuando yo la veo, yo no sé si va a hablar o va a berrear. Y Tarek William, a Tarek William lo operó un cirujano estético egresado de la Bolivariana. Le dejó esa cara como un tambor culo de puya. Una cosa horrorosa. Eso no te va a pasar con el doctor Ricardo Pérez. Yo, ¿qué te lo digo? Ahora, yo no sé si el mundo que va a viajar, de que va a hacer una gira, ¿el mundo va a ir a Escocia? No sé. Yo no sé si el mundo va para Escocia. Yo sé que usted sí puede ir porque Hablemos de Escocia en Castellano organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Allí está Juan Carlos con el bate en la mano. Mire que Juan Carlos me dijo, Daniel, deja la mamadera de gallo con el kilt, que es la falda escocesa. Porque Juan Carlos tiene una colección de kilts, de faldas escocesas, y él te va a hacer el tour con su kilt, con su falda escocesa. Y además eso te va a enseñar a usarla. Porque la gente, ay no, porque es que los hombres no usan falda. No. En Escocia con tu kilt.
Usted se quiere poner ese kilt y tomarse esa foto y ponerla en su Instagram y que digan, mira, ahí está, superando todo ese machismo y esas barreras ridículas de que los hombres no usan falda. No, si usted va a pescoso, se pone su kilt. Pronto iré. Y me verán con el kilt. Ya saben. Hablamos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Además de eso, tengo que decirte que, fíjate, en Mundo González Urrutia, Samacuco, Currumino y Cagalíndez no se ha leído el libro de Marcelo Corbato. Techos rojos, abismos rojos. Si usted no quiere ser un Cagalíndez, un Currutaco, un Gurrumino, un Samacuco en materia de la política venezolana, usted tiene que leer el libro Techos rojos, abismos rojos de Marcelo Corbato. Porque al leerlo va a decir, es por esto. Claro, porque leer te abre el entendimiento. Techos rojos, abismos rojos, el principio del fin de un país de Marcelo Corbato está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú vas caminando, ¿verdad? Con ese garbo, con esa sensación de que estás con esa ropita que te compraste, pero resulta ser mujer, que ese vestido no te combina con esos zapatos y no cuadra con esos zarcillos. Y entonces tú dices, cónchale, me tomé esta foto en Instagram con la ropa nueva que me compré y lo que recibo son puras críticas en el Instagram de gente diciéndome, ay, eso no combina, esos zarcillos no se usan con eso. Si te ibas a poner esos zarcillos, ¿por qué te pusiste ese peinado? Para que eso no te pase, querida amiga, Dairis Design, que es la moda en Miami, se encarga de todo eso. Dairis Design no solamente es marca, no solamente es estilo, sino también es la recomendación para que sepas cuál es la ropa que le cuadra a tu figura, a la imagen que quieres proyectar, al evento al que vas a asistir y además de eso, los accesorios necesarios para que luzcas más con esa ropa que te estás comprando. Dairis Design es la moda en Miami, no caigas en otra. Ahora, si tú lo que te quieres es parecer a Cilia, a Delcy Rodríguez, a estas señoras, a esas ritas repulsas del chavismo, bueno, vístete como tú quieras. Ahora, si quieres ser una mujer distinguida y que cuando la vean por Miami digan, allí va, a ella la visten en Dairis Design, porque Dairis Design es la moda en Miami. Mira, y en Miami digo yo, que tú quieres tener una casa bella, decidiste que vas a invertir, porque ya tú estás asentado en Miami o ahí en la Florida, y decidiste decir, no, yo no quiero más eso, ese huracán pasó, no, déjame cambiar el techo. Yo no quiero un techo de madera, quiero un techo de cemento. Y tú estás seguro de que puedes poner un techo de cemento en esa casa que tienes. ¿Estás seguro que es un buen negocio? Esa es otra cosa. De repente te están ofreciendo comprar una casa. Y te dicen, mira, la casa necesita algunos arreglos. Y tú dices, ay, bueno, sí, compro esa casa en 20, le gasto 10 y la vendo en 50. Tremendo negocio. Lo mejor es que te busques a la gente de Lamcor Construction Services y que ellos te hagan una evaluación y te digan, mire, esta casa que usted tiene ahí, usted no le puede meter más de tanto. Esta casa que usted tiene aquí, usted tiene que demolerla y eso le va a costar tanto. Esta casa que tiene aquí, usted no la puede ampliar. O usted le puede hacer esto, le puede hacer lo otro, le podemos ayudar. Y es allí donde entonces entra la labor profesional de una empresa como Lamcor Construction Services. No caigas en las manos de albañiles de esos de pico y pala, que te baten la mezcla en la acera. Y que te ponen vallenato todo el día en la radio sin ningún problema contra el vallenato. Pero a ver, o sea, yo no entiendo. ¿Qué tiene el vallenato de importante para pegar cerámica? Yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué los albañiles tienen que poner vallenato para pegar la cerámica? ¿Será que el vallenato ayuda a que el cemento pegue más rápido en la pared? No lo sé. Pero eso no te va a pasar con Lamcor Construction Services. Lamcor Construction Services en la Florida. Construcción, refacción, remodelación, ampliación de todos los espacios que necesites con la gente que sí sabe de construcción en la Florida, Lamcor Construction Services. Y después que tú hagas esa ampliación, imagínate tú que tú hagas una ampliación de tu cocina, reparaste la cocina, pusiste una cocina nueva y tú necesitas estrenar esa cocina como es, que te la estrene la chef Laura con el show de la paella. O hiciste un jardín nuevo y vas a invitar a los vecinos, ¿verdad? Allí en la Florida. Y entonces tú pretendes hacer la comida, pretendes preparar los tragos, pretendes atender a la gente, pretendes cantar en el karaoke
Y además de eso, pretendes cotillear con las vecinas. No puedes hacer todo a la vez. Déjale la preparación del catering para tus eventos a la gente de Catering on Top, que del catering son el top. Catering on Top en Miami con la chef Laura. Imagínate tú, ese show de la paella que te va a hacer la chef Laura, que cuando yo esté en el show de la paella no se van a enterar antes, se van a enterar cuando yo les diga, mira dónde estoy con la chef Laura en el show de la paella. Catering on Top. En Miami, del catering, el top del top. Ese jefe tóxico que tú tienes. Imagínate tú que tú tienes un jefe como Julio Borges. Sape gato, ¿vale? O tú no te entiendes, tienes un compañero de trabajo que es así medio gurrumino, como Edmundo. Entonces tú dices, coño, ¿cómo hago para que este tipo entienda lo que tiene que hacer en su trabajo? ¡Qué tonto es! O imagínate que tengas una jefa tóxica como María Corina, que te grita o que te susurra y que nunca te entiende y que tú lo que le llevas a tu jefa, la jefa te lo rebota. Eso muy probablemente tiene que ver con un problema de comunicación que te puede resolver nuestro querido asesor coach de comunicación, Eduardo Villegas. Eduardo Villegas tiene años de experiencia trabajando con equipos multiculturales. Entonces tú de repente estás en los Estados Unidos, estás en Canadá, estás en Chile, estás en España, estás lejos de tu país y estás trabajando con gente que no tiene tu misma cultura y sientes que hay algo que no funciona porque no sabes comunicar cuando estás molesto, no sabes comunicar cuando estás dando una orden de forma afable, no sabes entender cuando te están hablando de mala manera, crees que cuando te dicen algo te lo están diciendo por mal y resulta ser que es parte de la cuestión cultural. Eres jefe y resulta ser que dirigiendo un equipo te das cuenta que la gente nunca te entiende o que entiende todo lo contrario o que ven las cosas de una forma distinta. Eso es comunicación. Eso es comunicación. Con Eduardo, tu coach de comunicación, todos los esfuerzos pueden llegar a buen puerto. Antes de renunciar o antes de despedir a alguien. Antes de decirle, cállate, gurrumino, fuera de aquí, zamacuco. Antes de hacer eso, llámate a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Contra los jefes tóxicos, comunicación como se debe. Mira, Best Pro, mi gente. Videos de calidad, gestión de canales en YouTube, gestión de tus contenidos audiovisuales en tus redes sociales y crecimiento orgánico en todos tus contenidos, en todas las plataformas. Best Pro, Digital Marketing, the best of the best. Ay, navegando en tu piragua, cantando con sentimiento. Echo las velas al viento con rumbo a Chacachacare y se aparece Edmundo González Urrutia. Y después de haber regado los helechos y de haberle dado patilla y lechosa y piña a las guacamayas, nos suelta lo siguiente a continuación. ¿Irse de Venezuela fue la única opción? ¿Era la única opción? Bueno, la otra opción era quedarse en Venezuela con los riesgos de ser detenido, porque yo tenía una orden de aprehensión, tenía una orden de allanamiento de mi casa. Y una orden de aprehensión con 6 o 7 cargos que iban desde conspiración, terrorismo, en fin, no recuerdo las otras 4, pero eran cargos importantes en mi contra, cargos que no tenían ninguna base, por supuesto. Y si no tenían ninguna base, evidentemente, muy probablemente lo fuesen a ejecutar. Pero entonces la alternativa era, si se quedaba en Venezuela, caer preso. Puedo entenderlo, sin duda alguna que lo entiendo. El problema son las explicaciones con respecto a su salida, a su estadía y a lo que usted pretende hacer ahora. Es allí donde están mis preocupaciones. Se ha hablado mucho de la salida y de qué ocurrió con la conversación con María Corina Machado, que no fue notificada de esta decisión. ¿Por qué? Bueno, fue una decisión que yo tomé, una decisión personal, que consideré que era oportuno mantenerla en esa bajo reserva. Yo sí le informé a ella en los últimos días de mi salida, 2 días antes de mi salida. De mi salida se lo comenté y le dije que me iba a ir para esto y le expliqué las razones por las cuales había tomado esa decisión y también lo que consideraba que era más importante para mí en libertad afuera que estar detenido en Venezuela. ¿Qué le dijo María Corina Machado cuando se lo informó? Estuvo de acuerdo con la decisión. Después, ¿cuánto fue el primer contacto de María Corina Machado cuando llegó a España? Al día siguiente de haber llegado aquí, hemos mantenido un contacto muy fluido y permanente de todo lo que las actividades que estoy realizando aquí
y de las que vamos a continuar haciendo. Yo asumo que es verdad que él le dijo 2 días antes a María Corina que se iba. Pero también asumo que es mentira que la señora lo tomó de buena manera. ¿Por qué? Porque cuando el señor se va de Venezuela, si usted lee los comentarios que hicieron los periodistas, comunicadores convertidos en propagandistas de la agenda informativa de María Corina Machado, se encuentra con el desconcierto de todos, con la molestia de la mayoría y con la decepción que expresaron, sobre todo cuando se hizo público el comunicado luego de su partida del país. Cuando se publica el comunicado, un comunicado que todos asumimos como una renuncia, los periodistas, comunicadores, propagandistas de la línea de María Corina Machado, bueno, se tiraron para el piso a llorar todito. A decir qué horror, este hombre se fue, este hombre nos abandonó, cómo es posible, el peor comunicado posible, decepción, frustrachera, etc. Lo que quiere decir que hay alguien que no está diciendo la verdad, o al menos no está diciendo toda la verdad. ¿Qué le dice usted en esta pantalla de CNN en español, en esta entrevista, a esos venezolanos que han perdido la fe con su salida de Venezuela? Que la van a recuperar muy pronto, porque aquí estamos haciendo lo que debemos hacer para lograr la recuperación de la legalidad democrática en Venezuela. Ese es el mensaje que hemos llevado a todas partes. Ese es el mensaje que yo he llevado a mis entrevistas, a mis discursos donde he tenido ocasión de hablar y explicar cuál es la realidad de la Venezuela de hoy. Explicar qué fue lo que ocurrió el 28 de julio y que cerca de 8 millones de venezolanos aspiran a una transición democrática en paz. Entonces, no pierdan la fe, es lo que dice el mundo. Y si la perdieron, recupérenla porque pronto viene. Ya sabes. Fe, fuerza y fe. Hay un camino. Atrévete. Por un lado, ahora tenemos al gobierno y a Nicolás Maduro diciendo que ya recibió la invitación para la investidura el 10 de enero. Por el otro tenemos a Edmundo González Urrutia diciendo en Madrid que va a ocurrir una juramentación. ¿Cómo se va a lograr esto desde el exilio? ¿Cuáles son los planes en los próximos meses? Seguir trabajando para que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Y en eso vamos a insistir hasta el último día. ¿Podría existir una investidura, una juramentación en el exilio? No es un escenario que lo tengo planteado en este momento. La juramentación es ante la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que la meta es para que el 10 de enero llegue Edmundo González Urrutia a Venezuela. Así es. Ha quedado claro que el señor Edmundo González Urrutia dice que su juramentación va a ocurrir en Venezuela, que no va a haber una juramentación en el exilio, ni va a haber una juramentación simbólica. Lo ha dicho él. Estamos en octubre. Ya ustedes saben. Pero como hay gente que dice cosas cuando las deja de decir también, y con su actitud y su gestualidad nos deja claras muchas cosas que no dice abiertamente, quiero que veamos este último pedacito. Después del 28 de julio, ¿cree que la oposición debería participar en las elecciones regionales? Vamos a esperar llegar al 10 de enero. Así. Así. ¿Cree que es mejor esperar al... Para entrar después a lo otro? Pero vamos primero a empezar por tomar posesión del cargo. Bueno, ahí lo escucharon. El señor dice que hay que esperar al 10 de enero. O sea, el 10 de enero se convirtió en la fecha final del hasta el final, o en la fecha postfinal del hasta el final que no fue final, o esto no es más, como diría Churchill, no es el fin, no es el principio del fin, sino el fin del principio. Bueno, tómenmelo como quieran. Cada quien que analice lo que quiera. A mí lo que me queda claro es que este señor no sabía lo que se estaba metiendo en el mejor de los casos. Y si sabía lo que se estaba metiendo, estamos hablando de una persona profundamente deshonesta. Número 2. El señor ha anunciado que él va a hacer una gira. De hecho, ya fue a Portugal.
Ha dicho que va a ir a Holanda, que va a venir a Alemania, que va a ir para no sé dónde, que va a ir a Italia, que lo van a recibir aquí, que lo van a recibir allá. La pregunta que hay que hacer aquí y que es obvia y básica, ¿quién está pagando esa gira? ¿Quién está pagando la manutención del señor González Urrutia? Y usted dirá, bueno, pero que esa es su vida privada. No, amigos, no. Porque si no nos pueden explicar quién está pagando las cuentas del señor Edmundo González Urrutia, no podemos determinar a quién le interesa todo lo que el señor González Urrutia diga y quién está de alguna u otra manera condicionando las cosas que el señor González Urrutia pueda decir. Mucho más cuando el señor González Urrutia afirma que el gobierno le está cumpliendo con el compromiso de no meterse con su casa, con sus helechos, con su Volkswagen amarillo y con las guacamayas del balcón. Por eso tenemos motivos suficientes para ser desconfiados cuando vemos que el señor anda viajando mientras los venezolanos que les toca vivir aquí, que nos toca vivir aquí en Europa, y en especial a todos esos venezolanos que les toca vivir en una ciudad tan cara como Madrid en España, que lo que les toca es trabajar de sol a sol, partirse el lomo en los trabajos que puedas conseguir para pagar el arriendo, para llegar a fin de mes, para pagar los servicios, etcétera, etcétera. En tal sentido, amigos míos, no considero que sea fuera de lugar preguntarse quién está pagando la estadía de Edmundo González Urrutia en el territorio español y quién está costeando esos viajes y ese tren de actividades que el señor va a desplegar. No, que él es rico de cuna. Bueno, a mí no me interesa si es rico de cuna o no. Porque si es rico de cuna, igual el señor tendrá un presupuesto mensual y dirá, mire, aquí a mí me dejaron una herencia, mis abuelos de tanto, y yo he dispuesto de tanto, y yo gasto mensualmente tanto, y aquí también hay declaración de impuestos, estas son las cosas que yo hago. Si no, amigos míos, estamos en presencia otra vez de cosas que no podremos explicar y estamos en presencia otra vez de una finta, falsaria, prostibularia, narcocomplaciente, zamacuca, gurrumina y cagalíndes, y cada quien que vea a quién decide creerle. Yo prefiero creer en lo que veo, no en lo que supongo ni en lo que suponen los demás. Hasta donde tenemos conocimiento, no sabemos quién está costeando las actividades, la estadía y los viajes del señor González Urrutia. Y tomando en cuenta a la gente con la que se reúne y a la cual le agradece por haber salido del país, entiéndase, Zapatero y Eudoro González de Llán, tengo mis peores sospechas y creo que las mismas son legítimas. Y por eso es que quisiera que el señor Edmundo González Urrutia nos diga de qué está viviendo y de qué pretende vivir. ¿Quién paga esos viajes? Y si no nos los dice, nosotros asumiremos que el señor González Urrutia, más que tomar posesión en la Asamblea Nacional, deberá tomar posesión al lado de Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Edmundo, tú fuiste su embajador en Argentina. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.